Buenos días, señor Saldaña, ¿qué cuenta? ¿Qué pasa, mi querido Pepe? Ahí voy, atrasadito, pero ahí voy el lunes, es el lunes, pero estoy conectándome a radioamblo.tv. ¿Tú ya estás conectado? ¿Ya? Ah, bueno. ¿Qué novedades hay? ¿Cómo pasaste tu fin de semana? Pues muy bien, y ayer viendo el programa de Añoranzas. ¿Viste el programa de Añoranzas? Sí, pues era una cosa sencilla ahí, con pocos elementos, pero más o menos. ¿Y qué tal? Pues recordando, pues son, como dicen, son añoranzas, porque ya la gente ya no lo festeja, ahora festeja el dichoso Halloween. El Halloween, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Es como algo de moda, como que da estatus. ¿A quién le doy Q? A Radio AMLO, no todavía, ¿ya? More setting, Q. Q aquí, récord acá, y ahora vibra aquí, y mole, ya está. Pues sí, te decía yo que sí, que ahora es como de la moda, ¿verdad? Como que da estatus, quiere decir que te da jerarquía, que dejas de ser tú y te superas. Y eso es lo que es, y aunque quieran disfrazarla, que en el departamento que desfile de los muertos, hay una parte de Conaculta, me parece que sí, el Museo Folclórico de México, el Museo de la Ciudad de México, tiene la voluntad firme de que se conserven las tradiciones, pero la otra es programa de televisión, ¿cómo te voy a decir?, disfrazadito, pero en fin, pues ni modo, somos un país víctima, eso conviene neoliberalmente. ¿Y qué ha habido aparte de esas cosas que son relativamente menores y no tanto menores, pero en sí? Pero, por cierto, que algunas personas pidieron la oración que leí, que tú estabas ahí reproduciendo. Fíjate que es curioso, yo se lo oía a mi mamá y a las vecinas que iban a rezar, y yo era pues un niño, ahí andaba yo entre las rezanderas y oía yo cosas bonitas, como lo dije en el programa, y me sonaban muy bonitas, tenía yo cierto sentido musical, yo creo, porque el verso y la poesía, pues eso finalmente tiene mucho de musical, y cosas que obviamente no entendía. Y ahora en internet me encontré la oración completa, por eso me atreví a decirla. Y les doy como dato, hay otra también que se llama La Flor y la Nube, ¿verdad? ¿No te acuerdas de quién es? Es de un mexicano que tiene una calle ahí por Galloso, por un lado. ¿Rendón? No. Es una hermosísima fábula que yo quisiera, ya no me dio tiempo ahí de leerla, pero que a mí casi me hace llorar. A ver si se las leo al último, porque es de un sentimiento donde resulta que se le dice al niño, se aconseja al niño, y en este país nadie, todos usan a los niños o los convierten en un nicho de mercado. Rosas Moreno, una fábula que me enseñaron de niño las maestras Ramos, y que habla de la muerte, pero de una manera tan poética, tan sensible y tan digna de que sea conocida por un niño. Al rato les leo la fábula, voy a buscarla. Entonces, significa esto que al niño, por ejemplo, estaba yo leyendo y contestando un Twitter de algunos amables compañeros de Twitter que tienen la gentileza de leer las babosadas que digo, donde dice que los niños, esos que son genios, no se les atiende convenientemente. No estoy de acuerdo. No es que no se les atiende, no es que no se les atiende, se les explota, se les echa a perder. Yo me acuerdo, no sé, bueno, me acuerdo de dichos que conforman una realidad muy una realidad contundente.
infancia es destino. Lo que uno bebe, chupa, mama, abreva, conoce, ve, vive en su infancia, marca de una manera definitiva para toda la vida. Por eso los niños, los que no tenemos hermanos como yo, tenemos una educación generada, nacida de un cariño sobreprotector. Nos es muy difícil adaptarnos a la vida. Por eso los niños que tienen todo y más todo, después resultan incontrolables. No es su culpa de los niños, sino de que tampoco no se trata de culpables. Son características especiales de cómo canalizar el amor y los afectos. Y ese es el problema. Bueno, pues entonces estaban diciendo en Twitter que estaba muy maltratados los niños genios. No, son explotados. Usted ve una niña que, no sé cómo se llama, la niña genio, ya la pusieron hasta un nombre. Muy bonita, muy 14, 15 años, muy espiritual, muy propia y digna de su edad, pero que sabe hacer cálculos matemáticos y que fue a competir y perdió. Bueno, pues entonces, la mamá se parece a mamá Borinquen. La niña apantallada porque ya la quieren enseñar a que sea estrella de televisión. Y los comentaristas quieren sacar raja y provecho y noticia. Y la niña, ¿qué pasa? Entra en confusión. Y obvio pierde. No perdió porque quiso, perdió para darles en la mano. Perdió como venganza quizá para toda la bola de gente que la asedia. La explota, la asedian y todo. Y ya digo, la mamá hace toda una exposición y una problemática exactamente como el concurso de La Voz. Bueno, el proyecto que tenemos es de hacer que Mi Voz decía eso, tales conciertos de promoción, y ahí la niña tiene el mismo mecanismo, porque la televisión no hace que los hombres maduren, directamente los pudre. A ver, ¿qué dije? La televisión no hace que una persona madure, sino que directamente se pudra. Vean el caso. Pues sí, la televisión no hace que los hombres, que los niños, que el ciudadano madure, sino que directamente se pudra. Bueno, sí puede quedar como dicharacho, apúntale. Eso es lo que quería decirles. Entonces, pues es obvio que no. Ahora, ya de por sí los niños genios tampoco son una perita en dulce. Son de por sí insoportables, sin televisión o con televisión. Simplemente cuando ves un niño, o cuando tiene uno cerca a un niño, ¿qué pregunta? ¿Qué inquiere? Inquiere es preguntar, pero preguntar con una inquietud interior. El niño que cuestiona, que quiere y quiere saber y todo eso, como joroba, ¿verdad? Bueno, pero ahora imagínense usted los sean genios. Pero si eso los toma la televisión, no es crítica, es una característica muy gentil, pero de todas maneras, ahora no hay que ser un niño superdotado. Yo me acuerdo que era yo, sin ser nada del otro mundo, era yo simplemente un pinche niño molesto preguntón. ¿Y por qué? ¿Y qué se hace? ¿Y si hacemos esto? ¿Y qué pasa? Y otra vuelta, ¿por qué? Porque no queda satisfecho. Y entonces es la avidez necesaria por saber de un niño. Y eso obviamente altera la paz y la normalidad de la vida de un adulto. Y porque así es, y bueno, ya cállate, porque finalmente ya el abuelo, a lo malo, soy tu padre y yo tengo razón. Está bien. Entonces, sí, en ese tratamiento a los niños genios hay, desde luego, es que en todo,
La televisión no puede dejar, es creadora de líderes, creadora de emprendedores, porque los hombres de la política partidista tienen una meta a 6 años. Después les vale gorro, que venga el diluvio. Así ha sido en lo que hemos visto. Que le pudo importar a Zedillo, por ejemplo, lo que pase al país y que esté sin ferrocarriles, por ejemplo. Es decir, los medios de comunicación electrónica hacen proyectos in eternum, intemporales, para el futuro en grosso, en grande, así. Y los hombres de la política para un sexenio. Esa es la ventaja. Ahora, cuando la televisión domina lo político, sí, el problema se va a complicar, sin tomar en cuenta al ciudadano, porque la televisión, los medios de comunicación, la ideología neoliberal no toma en cuenta las características del ciudadano, toma en cuenta las características de la ganancia económica. Y si no funciona esa ganancia económica como lo estamos viendo, el asunto se va a complicar. Ya está complicado. Es verdaderamente insoportable, no sé si sea la palabra, dolorosamente insoportable, que usted pone un noticiero y en ese noticiero le dicen que de buenas a primeras se agarraron por quítame aquí estas pajas los de 3 o 4 áreas que están involucradas. En medio la ciudadanía, inerme. Inerme significa sin armas, nótese. Pues los que cuidan al pueblo, porque la policía, porque la armada, porque la policía del estado, porque el presidente municipal y porque las arañas no pudieron. Y hubo 7, 8, 13 muertos. Generalmente los causantes de la muerte, el ejército, la armada o las policías, generalmente huyen. Y que murieron 3 niños o una niña o un niño que iba pasando por ahí y tocó madera. Y usted le da vuelta porque ya lo oyó varias veces, porque es una noticia repetida, porque el locutor está mascando chicle espiritualmente, le vale gorro, porque el locutor dice de memoria y aprovecha para lambisconear. Lambisconear es hacer cumplidos inmerecidos a la autoridad y le cambia. Y aparece una locutora muy bella, muy guapa, diciendo: los avances económicos de México desde el ámbito de nuestras inversiones exteriores hacen que todo el mundo tenga los ojos fijos en México como un terreno de inversión. Es decir, que nuestro país brinda todas las posibilidades. Carajo, pero un poco de pudor. ¿Cómo vamos a vender en el sentido peyorativo? Dicha la palabra vender, creo que no tiene otra. No. Sí, en un mal sentido de la palabra. ¿Cómo vamos a vender a nuestro país por las excelencias hipotéticamente económicas, cuando por otro lado está sembrado de cruces el camino? Sembrado de cruces la cotidianeidad. ¿Cotidianeidad o cotidianidad? Con ni nomás, ¿verdad? Cotidianidad, es decir, lo que ustedes ahora traduciendo del inglés dicen el día con día. Lo cotidiano, pues, que es una palabra muy útil, muy conocida y muy propia. Esto es cotidiano. La muerte es un elemento cotidiano en México. No es simplemente el 2 de noviembre que acaba de pasar. Entonces, si nosotros tenemos esa desfachatez, si nuestros rectores de la opinión electrónica
nos llevan por el camino de la falsedad, de la mentira, eso es cooperar con la corrupción. Me acuerdo siempre que hablo de estas cosas, del dicho eclesiástico, de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Eso es lo que, bueno, ahora quítale las palabras espirituales, ¿de qué nos sirve? Que además no es cierto, ser un país rico si la muerte se enseñorea del territorio nacional. Y le lees dice ahí, sí, 3 niñas no las encuentran en Hidalgo, mataron a no sé quién en Morelos, no sé qué pasó en Veracruz, un alcalde acusado de no sé qué, en tal lugar 8 muertos, en tal lugar 7 metros. Sembramos de cruces el camino, como la canción, no, la canción dice sembrado de espinas el camino, aquí digo sembrado de cruces el camino de lo cotidiano. Y luego la señorita muy guapa que me dice el CAC 40 y subió la bolsa de valores, subió, que va a subir ni que nada. Eso no es subir, eso es hacer una dicotomía, pero no sé exactamente lo que significa, dividir las cosas de una manera enferma. ¿De qué caramba nos salve tener muy bien maquillada la cara si adentro hay algún problema grave? Y México tiene un problema grave. Y ese problema grave, tengo la seguridad plena de que tienen el diagnóstico, pero la campaña que menos se publicita, para usar su misma terminología, la campaña que no emprenden, la campaña que no venden, el producto que no venden es la lucha ante la corrupción. De esa se habla poco y quedito, porque esta sigue, y miles de pesos de presupuesto, y el Producto Interno Bruto, y del índice no sé qué madre, y del otro, de lo que queda, de lo que entra a todo el país, se utilizan montonales y montonales de dinero. ¿Pero se utiliza bien? Esa simple es la pregunta. Yo creo que el pueblo de México estaría contento con su pobreza. Contento es una manera de decir, pero ¿aceptaría su pobreza si además de su pobreza no tuviese la amenaza del peligro inminente de muerte en todas partes? Claro, yo hablo así y soy un pesimístico. Qué poco, hombre. Eres un alarmista, activista, resentido, hipócrita, malagradecido. Todo lo que ustedes quieran, sí lo soy. Me vale. Díganme que soy mentiroso. Creo que no hay elementos para decir que afirmaciones de esta naturaleza. Otra que me dice, no generalices. ¿Cómo carajo no voy a generalizar? Busquen el periódico de cualquier provincia. Yo tengo a veces, a veces, 2 o 3 veces a la semana, doy vuelta a los periódicos que salen en internet de toda la provincia, y en todas las provincias mexicanas hay un estado yo no sé si es de guerra, pero de crimen sí, y obviamente impune, y obviamente el policía que tiró no se sabe de él, y los que robaron venían disfrazados de Halloween. Eso es preocupante. Yo no sé cómo los hombres de la política pueden conciliar el sueño cuando la problemática, los problemas que tienen que afrontar día a día, cotidianamente, son problemas de la supervivencia del mexicano. Aparte de que aumente la gasolina y el pueblo esté enojadísimo, aparte de que los maestros tengan una problemática
que lleva su aspecto a ser una revolución un poco soterrada, pero no se sabe dónde comienza el derecho y dónde la corrupción. México es un país donde conviven fraternalmente el derecho y la corrupción. Forman parte del mismo, son esencialmente lo mismo. Luego lo corregimos, pero lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Usted cree que cuando se aplica o cuando el gobierno dice o un gobernante dice y procederemos conforme a derecho y para tal efecto he nombrado al señor fulano de tal? Ese señor fulano de tal a lo mejor es un corrupto. Entonces el derecho se vale de corruptos para ejercer la esencia verdadera de lo que es esa voluntad interna, recia, profunda, humana, de la justicia. El derecho actúa por la justicia por medio de hombres, pero si esos hombres son corruptos, damos un círculo vicioso y maligno que hace que surja la impunidad y que hace que el pueblo esté, no sé qué palabra filosófica usar, voy a utilizar una que lo describe todo, jodidos. Ese es el problema fundamental de México y eso no se toca. Generalmente no se habla de ello. Bien, eso es en cuanto a lo que se dice de de modo en el cual nuestra autoridad, nuestro gobierno en la actualidad lleva las cosas. Y veo esa confusión que debe tener un ciudadano común y corriente, usted, yo, cualquiera de nosotros, en cuanto que por un lado vemos o el gobierno vía la fuerza inconmensurable de la televisión nos dice, fíjense que vamos muy bien, hemos subido tantos puntos, las expectativas de crecimiento son a futuros. El pavor y el terror del crimen es, como decía Fox, hoy. ¿De qué nos sirve tener la expectativa de ganar 5 puntos al terminar el sexenio si en la actualidad es una matazón por todas partes? Y perdonen que lo diga, es que es demostrable. No es posible, si alguno de ustedes por medio de este aparato que se llama ¿qué? Twitter me lo dice, pues yo con mucho gusto le respondería, pero no creo que que esté muy alejado de una realidad o de una verdad. Le voy a poner aquí Twitter y entonces ya voy a ver si algún señor tiene la gentileza de mencionarme algo, yo con mucho gusto lo aceptaré. O se lo retacho, ¿verdad? Entonces dice aquí que yo le ponga en conecta, ¿va? Y les digo que mi código de esta cosa es Saldana Jorge. @ Saldana Jorge. Qué barbaridad. Si fíjense ustedes la fotografía de 4 niñas y pasan los días y las esperanzas se pierden. Alerta Amber en Hidalgo. 4 niñas de 12, 13 años. En realidad es imposible que esto suceda. Porque la televisión, subrayo, la televisión y no yo, solo estoy retachando lo que la televisión dice, ha empezado a usar una palabra. Y aquí hay varios aspectos que habrá que examinar. Usted me preguntará, querido radioescucha o telescucha o internet escucha,
perdonen. Usted me preguntará, ¿qué palabra es esa? Lo han comenzado a usar ellos, que es evidente, conocido. Es algo que nadie puede negar. Han sido en el pasado muy reciente los grandes promocionadores, los grandes publicistas. Hasta yo hice la palabra el roicampismo, los grandes encuestadores, para apoyar la ideología, los principios del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Ahora tachan a ese gobierno en el poder con la palabra que no pensé que llegasen a decir por la significación tan profunda que tienen. Ya van 3 o 4 veces que oigo a los santones de la información, a los grandes hombres de la información de México, decir la palabra ingobernabilidad. Esto es seguir el apotegma del señor Martí cuando dijo, si no pueden, dijo no, utilizó el concepto de no poder. Y no poder, la televisión actual, la mercantil, lo traduce, hoy en la mañana por lo menos 2 veces la oí. Y ayer o antier me parece, no, ayer no, pero el viernes sí. Ingobernabilidad. Y hay lugares y áreas en México, yo no sé si sea la palabra adecuada, pero el caos es tal que nadie sabe nada de nada. Todos van a cumplir un deber sin saber a dónde van, con el temor de que los maten. Caiga quien caiga, les vale madre. Esa es la realidad. Y yo no sé si podamos traducir esto exactamente como ingobernabilidad. Me parece que en este lado sí tienen razón, pero ellos mismos son el factotum de todo esto. ¿O a poco si, díganme ustedes, si la televisión mexicana mercantil hubiese sido de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, estuviésemos con un gobierno priista? Si Andrés Manuel hubiera sido de la televisión, estuviera gobernando él. Eso es también una realidad que a ver quién me dice, ¿no es cierto? Sí, es un hecho real, demostrable, y quien saque las cuentas y esas cosas lo podría decir. Así es que aquí ya hay que pensar en otra cosa. Hay un rompimiento ideológico entre los antiguos amigos de la televisión del partido PRI y el PRI gobierno de ahora. Hay una decisión. Ahora ya hay críticas, y como saben hacerlo, porque son profesionales y muy avesados en la noticia y en la información, pues saben poner el dedo en la llaga y dicen, aquí hay ingobernabilidad. Ya lo han dicho algunos de mis colegas, si me presionan mucho, les digo quiénes. A ver las interacciones hipotéticamente, doña, es @Saldana Jorge. Y me mandan unos trinos. Doña Cristina dice, triste Día de los Muertos. La celebración toma otra nueva dimensión en estos días. Sí, efectivamente, querida Cristina, buenos días, toma una dimensión diferente, porque yo nunca había visto mi país en esta ya larga, en circunstancias tan angustiosas. Y el hecho, lo más grave no es que no hayan pasado cosas y actos de criminalidad, sino que ahora son muy seguidos, son
muy comunes, para no decir diarios. Dice que Damien Six, hola Damien, marcó tu tweet como favorito, y es una calavera que le hice a la democracia. La puse en el Twitter, pero como ustedes a lo mejor no la vieron, la calavera que hice que le gustó a Damien Six es la siguiente, y dedicada a la democracia. Ya sea aquí la democracia víctima de la ambición, murió, y esa es la desgracia, la mató la corrupción. Sencilla, normal, pero creo que defina perfectamente lo que pasa. Ahora, sacamos una conclusión: imposible democracia con corrupción. Si hay algún país en el mundo, fíjese, para que no digan que soy crítico de México, donde le digo a usted, aquí tenemos un poco de corrupción. ¿Un poco, hijo? Bueno, vamos a pensar, bueno, sí, mucho. Hay mucha corrupción. Pero eso sí, una democracia anónimadre. O hay una o hay otra. Las dos juntas, como el agua y el aceite, no se llevan. La una nulifica a la otra. Si fuésemos un país estrictamente democrático, sería verdaderamente un paraíso, porque no habría corrupción. Ahora, si somos un país corrupto, ya valió gorro la democracia. No hay. Democracia mata corrupción, y viceversa también. Pero no pueden vivir juntos, no se llevan, no son matrimoniables. Sociedad Activa te ha retuiteado, y los cuates de la Sociedad Activa también retuitearon mi tweet. Gracias por su trino. Pepe Cárdenas, que dijo que 700 hectáreas no se utilizarán para la hipotética refinería que se iba a hacer. No, hombre, pero él lo sabe muy bien. El hecho de hacer una refinería es de lengua me como un plato, dicen en Veracruz, en todas partes. Era simplemente el hecho de ocupar 3 días de información televisiva. Obviamente que sabían que no lo iban a hacer. Primero, no porque no sepan, porque de que saben hacer gasolina, yo tengo el reportaje. Yo estuve en las máquinas que hacen gasolina allá en 1970, 80, hacíamos gasolina y turbocina. Y me decía el cuate del ingeniero, no, pues este es más delicado. Me daba a entender que se filtraba y se filtraba y se filtraba, y salía de una pureza extraordinaria el producto. Y ese producto es lo que se llama, supongo que para los aviones, la turbocina. Así es que de poder, sí se puede. Y que iban a hacer 700 hectáreas, y ahora Pepe Cárdenas dice, en las 700 hectáreas de terreno podrían hacer una Disneylandia. Obvio, es un pensamiento lógico de la televisión cuando dice, en 700 hectáreas podemos mantener a 7,000 gentes con hortalizas comunitarias. No, pero no es negocio. Lo mismo que el Nevado de Toluca, es un cerro y productivo. Ahora verás que le pongamos pistas de nieve y un Sambor y un Burger Boy, y que le pongamos Pizza Put, y que le pongamos la madre que y todo, y un hotel arriba, un Toluca, Nevado de Toluca Inn o no Inn, y que la gente vaya con sus abrigos y les ponemos deportes de hielo, y un periférico, no, un teleférico, el negocio. Y los de ¿cómo se llaman? Los ejidatarios, no, es que se joroben. Claro, vecino, viste las cosas así. Los negociantes no nacieron para ser demócratas. Muy respetables, sí, ambos,
pero obviamente que tienen que tener valores diferentes. Un comerciante nunca se fija en la etiología para vender. Un demócrata tiene que tener una ideología acorde con la moral, con la etiología, con lo que es valioso en la vida y en los aspectos no estrictamente religiosos, siempre lo que debe ser. Y lo que debe ser está reñido con vender más. El comerciante dice, tengo que vender más, obvio, está normal. Pero el demócrata quiere decir, tienen que ser las cosas cada día mejor, más limpias, más puras, más justas, para que cada quien tenga lo que ha menester, quiere decir, lo que necesita, y para que se le preserven sus derechos. Y para eso nuestro instrumento de justicia tiene que ser incorruptible, como eran antes, me cuentan, los carabineros de Chile, que con esa época decía, yo cuando fui hace como 6, 7 años, dice, oye, tengo entendido, le platicaba a algunos amigos, que los carabineros les das una mordida y te llevan al bote, les ofreces, ¿cómo se llaman en Chile? Escudos, creo, ¿verdad? Escudos chilenos. Van al bote. No, tienen una fama y un orgullo muy de su corporación, y son los policías de la ciudad de Santiago, creo. Entonces le dije a uno, oiga señor, ¿usted permitiría una entrevista para que me hable de la corrupción? Y tenemos que hablar con el comandante, que quién sabe qué, mire, yo no sé y tal, allá donde están aquellas mujeres, porque dicen mujeres, ahí está el comandante, voy a preguntarle, y dice, mire, el comandante dice que tiene que, todo eso, pero le puedo conversar a usted sin que me filme. Entonces le pregunté, total sacó que él acepta. En el cuerpo policíaco, ¿sabe usted cuánto? Un 5% de los policías agarran mordida. Digo, coño, 5%. Dice, no, sí. Y eso ya es mucho. Porque imagínese usted si el 5% de nuestras policías, si solamente el 5%, que podíamos agrandarlo, la corrupción solo hubiese, como digo yo, contagiado al 5% de nuestra clase con poder. Sería esto una gloria excepcional. Bueno, ya no quiere usted también y con ciertos límites, porque si hay 5% que se roba montañas de dinero, pues estamos igual de jodidos. No. Un 5% con ciertos límites. Por eso yo pregonaba, yo anunciaba y decía, hay que poner una secretaría del control de la corrupción, no el exterminio. Sé que es difícil. El concepto de la corrupción en México es elástico. Se volvió inherente al mexicano. Y se acabó. No por culpa nuestra, sino porque se fue reblandeciendo todo, se fue flexibilizando todo, volverse laxo, ¿verdad? Laxitud o lasitud, yo ahí tengo duda, pero se fue ablandando todo de manera que nos volvimos un país donde esencialmente hay corrupción, y donde esencialmente hay corrupción, esta corrupción desplaza a la verdadera democracia. Eso es lo que pienso y digo. 8 nuevos trinos. Gracias. Aquí en Cristina quedamos. José Oresti, saludos amigo. Escuchándolo como siempre. Gracias José, eres muy amable. José Luis Sánchez,
A mí me cayó terrible retuitear ese anuncio de 3 niñitas bellísimas de 12, 13 y 14 años desaparecidas. Me parece que fue en Hidalgo. Qué pena. Cristina, dicen los que saben que el comunismo es imposible y yo digo que la democracia lo es más, pero se podría uno acercar con voluntad. Sí, pero evidentemente, perdón, es que la afirmación de una cosa no es la negación de otra. El hecho de decir que la democracia en nuestro país tiene muchos problemas, no lo vayan a tomar ustedes como que yo estoy diciendo viva el comunismo. No podría ser, yo soy un burgués. Un burgués es antítesis de comunismo, la antítesis está alejado del comunismo. El comunismo, hasta donde yo me acuerdo y puedo pensar que sea, tiene finalidades diferentes. Y un burgués no. Yo me quedé en eso de que, como una idea, el dicho de Díaz Mirón, que es para mí una definición: nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Para tal efecto, digo yo, todos aquellos que tenemos cosas superfluas, deberíamos colaborar de una manera decidida para que nadie carezca de lo necesario, cosa que confieso no hemos hecho. Pero no es lo mismo no hacer una cosa que robarse una montaña de dinero. Tener un granero de dinero. Un granero. No, eso es granier. Un graniero de dinero. Juntar por miles de millones de pesos. Hay diferencias. Por eso mi secretaría del control de la corrupción, donde la corrupción no se castigue. Fíjate a dónde hemos llegado. Desde ahora en adelante no vamos a castigar la corrupción, sino a premiarla. ¿Cómo diría usted? Vamos a premiar al que sea menos corrupto. ¿Estaría bien? En México se establece un premio a la corrupción. Habría que premiar al menos corrupto. Creo que sería una decir, oye, fíjate que pone al respecto. El inspector fulano de tal, le hemos investigado y robó ese inspector nada más 10,000 pesos al mes. En cambio, uno de sus colegas robó 25,000. Pues le damos el premio al que robó 10,000. Es decir, alentar la no corrupción en vez de perseguirla. Y así sucesivamente hasta que el premio se lo lleven y va bajando el baremio creo que se dice, ¿verdad? ¿Qué es baremio? La tasa, el tope de corrupción, y lo bajamos. Sí, bueno, marcó tu tuit como favorito el de la corrupción. Gracias, Abraham Ventura. Cecilia Camargo, sobre el retuitear el problema de las pobres niñas. Edgar Mendoza retuiteó que los niños genios son presentados como fenómenos generadores de rating y no como ejemplos a los demás niños. Son agobiados como estrellas de fútbol, los vedetizan. Creo que ya lo dije, ¿verdad? Los niños que son vedetizados por la tele, ya lo dije. Dice, para que lea con tiempo, es sobre la niña genio después del examen que no aprobó. En Reporte Índigo, ahorita te lo voy a mandar. Digo, hay que buscar aquí lo de la niña genio, qué le pasó. Es muy importante, porque se ve la mano estrictamente de la televisión con la niña, con un candor propio de los niños. Dice, estaba yo muy
muy nerviosa porque había reporteros, porque había cosas así, porque la vedetizaron, la agobiaron y todo. Retuitear, a ver si hay retuiteo. Pero ¿cómo se retuitea? Bueno, ahí la buscas, Ahorita me llegó que hay un artículo en esta cosa que se llama, de allá de Monterrey, el periódico, para que lea con tiempo sobre la niña genio del examen que no aprobó, reporte Índigo. Niña genio. Gracias, Tatri. Antonio retuiteó, ya inició el alternativo. Gracias, compañero. Y ya está, Cristina. 5 nuevos retuiteos. Iván Almaraz Cabral, tweet favorito. Molotov, la nueva república. Gracias, Molotov, muy amable. Abel Salazar, los niños genios son. Pues ya lo retuiteo. Molotov, escuchando a este cuate. Molotov, excelente programa. Libere sunt nostre cogitaciones, pronunciación italiana. Libres son nuestros pensamientos, creo que quiera decir, pero en latín se pueden equivocar muy fácilmente, porque yo, primero, porque no, lo único es porque no lo sé. Liberae, ponle, sunt nostre, nostrae, no, pues apúntalo. Libere, sunt nostre cogitaciones. Libres son nuestros pensamientos. Parecería ser que quiere decirlo. Molotov, te juro que lo voy a verificar y yo te digo que sí o que no, y sabemos todos. Pues hasta abajo, qué güey soy. Dice, nuestros pensamientos son libres, y yo dije, libres son nuestros pensamientos. Es una frase de Cicerón, me lo dices tú mismo, y yo no lo había visto. Ya está. Saludos, amigo, escuchándolo, José Uresti, Molotov ya dije, José Luis Sánchez y Cristina. Hasta ahí me quedé. Algo. Le voy a decir a ustedes por qué hacen chunga. Esto quiere decir, no sé dónde viene la frase hacer chunga, que vamos a ver en Sopa de Letras de Jalapa. Y cómo hacer para pronunciar las palabras difíciles. Y no crean ustedes que estoy haciendo eso, broma, ni chacoteo, y la madre, sino que nos puede ser de utilidad a todos. Recuerdo que cuando yo era niño, nos daban clases el profesor Don Erasmo, que así se llamaba, clases de etimologías griegas y latinas, para que ustedes no tengan la pena de no pronunciar convenientemente una palabra de origen greco-latino. Generalmente tendrían que tomarse la preocupación, la idea, no la molestia, ni mucho menos, pues la receta es leer las raíces griegas y latinas, de dónde proviene, o cómo se decía oído en griego, otos, el ojo, oftalmos, sí se dice como oftalmos, dice ojo, y la nariz, rinos, pues ya sé, la lengua, glosa, glotas, ¿qué otra cosa? Y así por lo consiguiente, y de ahí ya pueden ustedes haber aprendido la palabra otorrinolaringología. Otorrinolaringología, no problem. Es decir, ¿por qué? Porque ya sé que oto es oído, y el otorrinolaringólogo es especialista en oídos, ojos, nariz y garganta. Ahí está la fregadera. Y ya dijeron corrientemente, oye, ya fuiste a ver al otorrinolaringólogo. Sé que es idiota,
pero es de gran utilidad. Si sabemos el origen de la palabra, como ayer, que hoy dice un güey ahí, no, es que va a haber un congreso de, a ver, endocrino, ¿qué quiere decir? Que eso lo apunté para, como decimos, para constatarlo, y se decía antiguamente, checarlo. Entonces dijo, va a haber un congreso de neuroendocrinología. Él dice, perteneciente a los tipos de las hormonas o secreciones internas. Bueno, entonces yo ya sé que va a haber un congreso que tiene que ver con neuros, son los nervios. Las neuronas es lo que está en la cabeza, que genera todo el sistema nervioso, creo yo, no me haga caso, pero estás neurótico, estás nervioso. Neuronervio, endocrinología. Entonces, ¿qué dijimos que era? Todo aquello que tiene que ver a los productos hormonales. Va a haber un congreso de cosa que tiene que ver con los nervios y con las hormonas. Es neuroendocrinología. Logía, ¿por qué? Porque logos es tratado. Entonces, ¿qué sucedió? Que ya supimos pronunciar y no tenemos esa pena, como hemos visto, sin que esto signifique ninguna crítica, que se pueden decir las cosas si sabemos de dónde provienen. Bueno, dice aquí otros trinos. La corrupción tiene un gran porcentaje en el país. Es difícil, pero no imposible erradicarla. Catalina Moreno. Claro, Catalina. Pero ¿y quieren? Esa es la cuestión. That is the question, así se dice. Ese es el problema. ¿Quieren? Es mi pregunta. Catalina, nos vemos a las 10 en el alternativo. Gracias. Antonio, te ha retuiteado. Los niños son presentados como fenómenos generadores de rating. Bueno, Iván Almaraz Cabral, gracias. Dice, hoy, marcó tu tweet como favorito. Entonces yo decía, hoy grabo un programa, es que dije la semana pasada, con los dandis y los tecolines, ya los grabé, quedó, yo creo, son una verdadera CHGNRIA. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No, verdad? Gracias, muchachos. La Nueva República en vivo. Dicho lo anterior, les digo, el flor y la nube, 2 minutos. El flor y la nube, a ver si, yo sé que no, pero búsquenla, léansela a sus niños. No se va a vender nada, no tienen que ir a Reino Aventura, no tienen que disfrazarse de zombies, simplemente oír esta historia que dice: sobre una estéril pradera, el diáfano azul del cielo cruzaba en rápido vuelo una nube pasajera. Viola pasar una flor que, abrazada, se moría, y en su penosa agonía le dijo así con amor: yo te bendigo, la suerte es conmigo generosa, Dios te manda, nube hermosa, a librarme de la muerte. Joven soy, morir no quiero, en tus bondades confío, una gota de rocío por piedad, porque me muero. Pero la nube orgullosa e insensible caminando, no puedo, dijo, pasando, servir a tan noble rosa, que si todos los pesares de las flores mitigara, pienso que no me bastara con el agua de los mares. La flor exhaló un suspiro, y la nube en el momento, agitada por el viento, siguió su rápido giro. Cruzó la selva sombría, cruzó también la ribera, pero siempre en donde quiera la tristeza le seguía.
sintió al pronto una profunda e indefinible ansiedad y por fin tuvo piedad de la rosa moribunda. Y del punto en que se hallaba, con rapidez se volvió y a la pradera llegó cuando la tarde expiraba. De la flor sobre la frente tendió su ligero manto y regándola con llanto exclamaba dulcemente: despierta, yo soy, despierta, yo te traigo la alegría. Mas la flor no respondía, la infeliz estaba muerta. Guardad tan triste lección en el alma desde ahora. Niños, mostradle al que llora una santa compasión. Si el pobre a rogaros va, no le miréis con desdén, que es muy triste hacer el bien, cuando es inútil, quizá. José Rosas Moreno. Terminamos, mi querido Pepe. Sí, señor Soldano, le mandamos un saludo a todos los amigos que nos retransmiten en Notipoemas, en Radio Ambla, en El Calor Político, en Grupo Notimedio de Chiapas, en pocamadrenews.wordpress, en Afatres Primero y La Revoltosa DF. Más allá de nuestras fronteras, saludamos en Venezuela, en Santa Teresa Táchira, en el 92.5 FM, en Radio Daniel Biglietti, corresponsales del pueblo.org, en Uruguay en el 105.3, en el Carmen Montevideo, en Radio Amanecer en el 92.7, en Artigas con su red de 7 radios, en Radio FM en Nueva Iglesia Colonia, en Ecuador en Radio Supercar, Carrusel, La Prensa y El Telégrafo, en Honduras en el nuevo periódico digital Enfoques y en el 1015 AM en Radio Hualcho, en España en Radio Contrafarsa en Palma de Mallorca y contrafarsaradio.blogspot.mx. Bueno, saludos a Juan Díaz. Les fue útil las raíces griegas y latinas, claro. Catalina Moreno, amiga querida, te saludo con afecto y a todos mis cuates de allá. Diles a los de San Antonio que acá estoy para servirles. Gracias, Molotov. Gracias, eres muy amable. La Nueva República, añoranzas y tropa de tropa de Eustaquio, que no era trompa, es otra cosa, ¿verdad? Mucho gusto, muchas gracias. Adelante, Pepe. Gracias, hasta mañana.